Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales, a esta charla que se ha titulado La configuración jurídica de los ajustes razonables, que ha sido organizada por el Instituto a través de su Consejo Departamental en Necochea. A continuación, el doctor Fabián Loiza, que preside el Instituto en Necochea, va a dar las palabras de inicio. Bueno, gracias. Gracias por la presencia de todos y a todas. Nos reunimos virtualmente otra vez para tener una jornada de capacitación y de escucha con Claudio Marcelo Alderete, que es abogado, recibido en la UBA, se desempeña como defensor público civil de la 4ª circunscripción provincial en Neuquén y es representante del Ministerio Público de la Defensa ante el órgano revisor de la Ley 26657. Es docente de la Universidad Nacional del Comahue, Claudio, y máster de la Universidad de Castilla-La Mancha en aspectos jurídicos y gestión de recursos en materia de discapacidad, como así también en igualdad de género. Es también autor de diversos artículos y exposiciones y ponencias en áreas de su experticia, y además has tenido la amabilidad de compartir esta tarde con nosotros. Claudio, muchas gracias primero por la predisposición y segundo, a disposición de lo que necesites, y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la presentación y bueno, muchas gracias. No, vos ¿Y ponete la cámara? Ahora que estoy aprovechando. Claudio, discúlpame, te pido que vuelvas a habilitar tu micrófono porque silencié a los demás y también el tuyo en la acción, discúlpame. Ahora sí, perdón, gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Fabián, por la invitación y por la generosidad en compartir este espacio. Muchas gracias al Instituto de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, así que, bueno, esperemos compartir un buen momento estas 2 horas sobre un tema que saben que a mí me interesa muchísimo. La idea es compartir algo dinámico y que les pueda servir mínimamente de un disparador para seguir indagando en estas cuestiones. Así que dicho esto, voy a compartir un Power, ¿sí? Para hacerlo un poco más dinámico. Veremos. Bueno, creo que se le ha caído la conexión. Vamos a esperar un segundito. No lo veo conectado, sí. Ahí le escribí un mensajito, a ver qué me dice. Perfecto, capaz que... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, intento compartir un... Sí. Veremos, no me deja compartir el Power. Bueno, a ver, ahí está. ¿Se ve bien ahí? Ya comenzamos, ¿eh? Sí, perfecto, Claudio, métele nomás. Sí. Bueno, un poco la idea era conversar sobre un tema que se menciona mucho en muchas de las sentencias, en las resoluciones judiciales, que tiene que ver con los ajustes razonables. Y en muchas de las veces se hacen referencias genéricas sin prestar atención a qué significan, ¿no? O cuál es el concepto, cuál es el contenido, qué mirada tenemos que tener sobre los ajustes razonables y cuál es el significado concreto. En la medida que logremos entender para qué sirven, qué son, vamos a hacer un uso mucho más adecuado, me parece, de esta figura. La intención es hacer mínimamente una breve mención a los antecedentes históricos, al derecho comparado,
Estados Unidos, Canadá, algunos antecedentes en la Unión Europea, y después ir viendo cómo eso se fue replicando en Latinoamérica y cómo hemos tenido algunos antecedentes en la Argentina, ¿sí? Aún cuando algunos de esos antecedentes no se consigne la utilización del ajuste razonable. Vamos a ir viendo cómo, entonces, no sé si, a ver, si me deja pasar. No puedo pasar el power. Ahí está. Bueno, comenzando con cuándo, o para ubicar históricamente el nacimiento de los ajustes razonables en términos relativos, uno puede ubicar Estados Unidos como uno de los lugares donde comenzaron o se comenzó a generar esto de la aplicación del ajuste razonable. ¿Cómo aparece? Aparece en primer lugar considerando algunas situaciones que tenían que ver con los aspectos religiosos en relación a las cuestiones laborales, ¿sí? La Ley de Derechos Civiles del año 1964 se consignaban las prohibiciones de discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo, nacionalidad. No obstante, no se decía nada sobre algunas cuestiones que tenían que ver con la discapacidad. Aparecen algunas situaciones que tienen que ver con la religión y los derechos de los empleados, o las obligaciones de los empleadores, ¿no? Una familia que en función de sus religiones tenía que tomarse determinados días a la semana, un día en particular, el día sábado, y lo pone como una situación que el empleador necesitaba ahí facilitarle ese espacio. Llega esto a una discusión judicial. Lo que se dice es, bueno, no hay ninguna obligación en principio del empleador de facilitar, de acomodar sus obligaciones a estas necesidades específicas de la trabajadora. Había alguna mención de una comisión de igualdad, pero que no resultaba de alguna manera vinculante, ¿sí? Entonces, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en ese entonces lo que decía es, bueno, los empresarios tienen que acomodar sus necesidades, es decir, sus cuestiones laborales a las razonables necesidades religiosas de sus empleados. Acá empezaba a aparecer, bueno, algunas cuestiones que qué es razonable, cuándo aparece esta tensión de los acomodos, sí, pero no se mencionaba todavía, no había ninguna referencia expresa a las cuestiones específicas en materia de discapacidad. En el año 71 aparece otra cuestión, se llama el fallo Reynolds, si alguno lo quiere buscar, y también se hace una mención muy similar a la anterior. Dice, bueno, hay una recomendación de la Comisión de Igualdad, pero no tenemos todavía la posibilidad, no tenemos una normativa que obligue a los empleadores a acomodar sus necesidades a las conductas a las razonables conductas de sus trabajadores. A partir de eso, se incorpora una enmienda para empezar a utilizar esta figura del acomodo razonable. Pero no es sino hasta, bueno, el año 72 aparece otra cuestión que tiene que ver con la religión, y era, en el caso, ver si determinada familia podía disponer de la educación de sus hijos y no seguir enviándolos a la educación pública en octavo y noveno grado. Pero es en el año 1995 que aparece uno de los primeros fallos donde uno empieza a relacionar el ajuste razonable en relación al concepto de discapacidad, ¿sí? En el caso en particular, el fallo conocido como Van de Sande del año 1995, lo que aparece es una situación en la que una trabajadora solicita a su empleador, que en el caso era un estado de los Estados Unidos, la adecuación de una pileta en la cocina, porque entendía que la única pileta posible o más adecuada que tenía estaba en el baño, y eso le generaba alguna incomodidad, porque tenía que lavar sus platos, porque imaginemos que tuviera que prepararse el mate, y todo lo tenía que hacer en el baño. En cambio, los demás trabajadores, las más trabajadoras, sus compañeras, tenían la pileta de la cocina, que quedaba en
una altura razonable. A esta persona que era usuaria de silla de ruedas, todas esas cuestiones que tenían que ver con almorzar en el trabajo, prepararse un té, lo hacía en el baño. En función de eso, inicia una acción judicial y acá aparece uno de los primeros fallos donde se empieza a observar esta utilización del concepto de ajuste razonable. Pero aparece a partir de un pronunciamiento que debilita esta figura del ajuste razonable, y lo que se dice en ese momento es, bueno, el empleador ya cumple con facilitar una pileta a una altura razonable, aunque esté en el baño. Dice, tiene 2 piletas ahora, o tiene 2 mesadas. Tiene una mesada en la cocina y tiene otra en el baño. Es razonable ya ese esfuerzo que hizo. No se le puede pedir mucho más. Ese es, en términos sencillos, una de los razonamientos a los que llega. Salí del Power, no sé si lo siguen viendo. No lo siguen viendo. Vemos no sé, Gabriel, si lo pueden compartir y yo sigo conversando. Si me lo pueden compartir. Dame un segundito. Bueno, lo cierto es que se le dice a esa trabajadora, bueno, el empleador cumple con realizar un esfuerzo razonable. El término razonable es un esfuerzo mínimo. Eso es lo que se quiere decir. Es el fallo al que llega el juez Posner en ese caso. Alcanza con un mínimo esfuerzo para cumplir con ese ajuste que usted está pidiendo. Y el mínimo esfuerzo está dado justamente por tener una pileta adecuada en el baño. Por supuesto que era una postura muy restrictiva, y lo que sucede ahí es que no se ponderaban, entre otras cuestiones, por ejemplo, la dignidad misma del trabajador que tenía. Imaginemos cualquiera de nosotros, de los que estamos interviniendo en este espacio, que tuviera que ir a lavarse el plato con el que compartió una torta, un almuerzo en el trabajo, que tuviera que ir a hacer todo eso al baño, mientras las demás compañeras o compañeros lo hacen en un espacio adecuado como es la cocina, ¿sí? Aparecía acá una cuestión que tenía que ver con la dignidad también, ¿sí? Y que no era tenida en cuenta en este concepto tan restrictivo de los ajustes razonables. Quiero intentar compartir pero no logro hacerlo. A ver ahí. Bueno. Lo que se dice entonces en la postura esa restrictiva es el ajuste razonable y la carga indebida. Son dos conceptos diferentes. Lo razonable debe interpretarse como una adjetivación que debilita el ajuste, un esfuerzo razonable, una diligencia mínima. Y el fallo dice, no es deber legal de un empleador que haya acceso a una pileta específica cuando ya ha proporcionado una pileta equivalente localizada convenientemente. Acá siempre pongo el ejemplo entonces. Imaginemos, no cualquiera de nosotros que estamos acá, cómo nos veríamos afectados en el desenvolvimiento diario si tenemos que hacer muchas de las cuestiones higiénicas que uno puede llegar a hacer en una cocina, las tenemos que hacer en el baño. Hay una afectación muy clara, muy concreta, me parece a mí, en términos de dignidad. ¿Sí? Eso el fallo lo invisibilizaba. Incluso acá el sujeto obligado era un Estado de los Estados Unidos, y la obligación le podía llegar a costar $150. Ni siquiera llegábamos al análisis de lo que después vamos a ver que es la carga indebida, ¿sí? Yo primero trato de hacer un breve comentario de algunas cuestiones así jurisprudenciales para después ir al análisis jurídico, porque me parece un poquito más entretenido que empezar al revés, ¿sí? En este fallo lo que hay es una lectura muy tímida, informal, del principio de igualdad, ¿sí? Creer que todas las personas, en ese caso, estaban en igualdad de condiciones cuando evidentemente no lo estaban. Y hay una interpretación limitada de los daños morales, ¿sí? La ausencia de los costos del estigma y de los beneficios de la inclusión. Uno sabe, creo que hay algunas de las compañeras que participan en este espacio que tienen que ver, o que trabajan y que han propiciado la inclusión laboral en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Uno sabe los beneficios de la inclusión y también la cuestión del estigma en aquel que no está trabajando, ¿sí? Y cómo incide eso. Bueno, y una vez que está trabajando, la necesidad de realizar todos esos ajustes laborales necesarios para que ese trabajo se consolide,
¿sí? Y no se nos caiga. En el caso en particular, aparecía, por eso eran primeras aproximaciones, estamos hablando del año 1995. Esta jurisprudencia estadounidense es copiada de algún modo por Canadá, que empieza así a utilizar esto del acomodo. No lo hablan como ajuste razonable, sino que empiezan a hablar de lo que es modo razonable, ¿sí? Es decir, situaciones en las cuales, en general, alguna norma, alguna situación no contemplada, pareciera ser no discriminatoria, pero en la aplicación concreta deja afuera a alguien, a una persona, a un grupo minoritario. Entonces empiezan a aparecer estas situaciones de cómo tenemos que acomodar esa situación a las realidades particulares de esa persona, ¿sí? De lo contrario, estaríamos visibilizando una discriminación indirecta, producida, en el caso dice, por una norma aparentemente neutra y acorde a las leyes, pero que estaría generando alguna situación discriminatoria. ¿Qué es lo que sucede en Canadá? Bueno, empieza a generarse una jurisprudencia interesantísima en función a esto del acomodo razonable, del ajuste razonable, y dice, bueno, lo que tenemos que entender por razonable acá no es lo que se ha dicho en algunos fallos, por ejemplo, de Estados Unidos, sino lo razonable acá empieza a tener que ver con la eficacia de la solución, ¿sí? ¿Cuándo va a ser razonable? Y bueno, cuando acá el término de razonabilidad hace a la eficacia, a la solución del caso concreto. Y la solución al caso concreto, en definitiva, es lograr una adecuación que incluya a esa persona que está quedando afuera de alguna situación en particular, ¿sí? Amplía también en la jurisprudencia canadiense, va ampliando esta posibilidad de que los sujetos obligados puedan ser desde los particulares hasta los estados, en el caso, el estado, cualquiera de los estados involucrados, ¿sí? Incluso se plantea alguna cuestión acá que tiene que ver con los sindicatos, que será para otra oportunidad. Y empieza Claudio, ya... te hago una pequeña Sí, interrupción para ponernos al día con la pantalla en la que deberíamos estar en este momento. Decime. la página 6. Perfecto, porque estábamos ahí atrasados con eso. Perfecto, ahí ya Ahí todos está. ven. Si querés, fíjate Sí, si te aparece el botoncito ese de solicitar control, sí, así sí. ya... Vos es que no ¿no? me aparece eso. No, Bueno, ahí está. Tomar el control, tomar el control. A ver, perfecto. ahí está. Buenísimo, Ahí listo. estamos. Perdón por la Bueno, interrupción. no, por favor, muchas gracias y perdonen si hubo algún momento que quedé medio desactualizado. Confírmeme que se ve bien o lo amplío, intento Perfecto, parte ampliarlo. 1, antecedentes históricos en Estados Bueno, Unidos. ahí voy avanzando. Vamos Entonces, ahí. bueno, Ahí está en llegamos a Canadá, donde se empieza, hay una reinterpretación de esto del ajuste razonable y ya se le empieza a dar un sentido más concreto y se le empieza a dar un sentido más concreto también en relación a la discapacidad, ¿sí? Bueno, hay un sonido, se va ampliando la cuestión de los ajustes. Y una de las cuestiones que aparece como interesante acá es, dice, bueno, el ajuste razonable es un espacio dialógico en el cual todos los implicados participan. Acá aparece una de las primeras referencias a esto que después la convención toma también y dice nada sobre nosotros y nosotros, ¿no? Aparece en términos de los ajustes razonables en la jurisprudencia canadiense. Es decir, no podemos definir un ajuste razonable si no le damos intervención a la persona más interesada, que es quien nos va a decir justamente en qué consiste esa adecuación, qué es lo que necesita para su trabajo, para su educación, para su familia, para el transporte, ¿sí? Para la educación, ¿sí? Entonces, acá aparece entre el sujeto obligado y la persona que necesita el ajuste, bueno, esta posibilidad de diálogo. Eso es lo que empieza a considerar la jurisprudencia canadiense. No podemos resolver una cuestión jurídica si no le damos intervención, ¿sí? Y obviamente uno empieza a preguntarse también después cómo se va desarrollando en esta materia específica o cómo van involucrándose con mayor énfasis la figura de los amigos del tribunal, ¿no? En una temática donde el Poder Judicial muchas de las veces
se está acercando a estos temas tan complejos. En el 2007 y en el 2008 sucede en Canadá lo que se dio llamar la crisis de los acomodos razonables. Eran tantas las presentaciones que tenían que ver con estas cuestiones que se produce un informe, se llama el informe Bouchard-Taylor, que cualquiera que lo pueda rastrear lo va a ubicar, donde empiezan a desarrollarse cuestiones conceptuales y empiezan a desarrollar justamente todo esto de la necesidad de realizar un diálogo con la persona interesada, ¿sí? Y se va desarrollando o van ganando espacio esto de los ajustes razonables en materia de discapacidad. Aparece también una de las primeras, esto de empezar a definir el ajuste razonable, cuándo es razonable y cuándo hay una carga indebida. ¿Sí? Cuando yo le estoy imponiendo, por ejemplo, al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires una carga indebida para que realice un ajuste razonable. ¿Sí? ¿Cómo empezamos a ubicar esos dos conceptos? Si son el mismo concepto o si son cuestiones diferentes. Vamos a ver que justamente son dos esferas diferentes. ¿Sí? Ya en los antecedentes en la Unión Europea, que no tenían normativas específicas, en la directiva del año 2000, 78 del año 2000, aparece como uno de los primeros intentos en conceptualizar los ajustes razonables, pero solamente en relación al empleo, que es algo que también nosotros en la Argentina teníamos y que tenía que ver con las adecuaciones laborales mínimas o la adecuación de las tareas, ¿sí? No estaba con la expresión ajustes razonables, pero uno decía, bueno, adecuar tareas es la figura más parecida. Después España, en el año 2003, empieza a regular con carácter general, y esto es interesantísimo, el tema de los ajustes razonables, porque si no aparecía la figura esto de en relación al trabajo. Bueno, y todas las otras esferas donde sabemos que las personas en situación de discapacidad tienen una desigualdad histórica, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque uno lo ve en relación al trabajo, que justamente es un ámbito al cual la posibilidad de acceder les cuesta mucho, porque justamente la educación, al no establecerse ajustes razonables, no se consigue el título secundario, después nos piden eso para entrar a trabajar, como no lo tenemos, no se puede trabajar. Vemos cómo España, en ese sentido, regula normativamente esta posibilidad de que los ajustes razonables vayan mucho más allá del campo laboral, ¿sí? Y tiene una incidencia interesantísima esto, porque ya lo empezamos a visualizar, por eso en términos educativos, ¿sí? Aparecen, con posterioridad a eso, algunos fallos del Tribunal de Justicia Europeo, que después vamos a ver cómo también en la Argentina se fueron replicando ahora en la pandemia, ¿sí? En el año 2008, el fallo Coleman, una mujer que necesita adecuar sus horarios, ¿sí? Su empleador le niega esa posibilidad. La mujer en este caso necesitaba adecuar sus horarios por las necesidades específicas de su hijo, ¿sí? Le es negado, acude al Tribunal de Justicia Europeo y se hace referencia también a los ajustes razonables acá en términos indirectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la necesidad del ajuste por ahí específicamente no lo recibía ella, lo tenía que recibir, es decir, la persona con discapacidad era su hijo. No obstante ello, empieza a generarse una cuestión que tiene que ver con la discriminación indirecta. Y vamos a ver cómo eso es receptuado. Últimamente fue en el año, no me acuerdo si fue el año 2000, el inicio de la pandemia, un fallo que se llama Ramírez contra Ciudad de Buenos Aires, aunque el fallo en particular no lo dice, no se refiere a los ajustes razonables, pero uno puede rastrear en la manera en que se analiza y se llega a esa conclusión, la posibilidad de exonerar en determinados horarios o adecuar los horarios de una trabajadora, y acá aparece obviamente una cuestión de vulnerabilidad transversal, ¿no? Género, discapacidad, la mamá cuidadora, una familia uniparental. Entonces, ¿cómo se agudizaba esta situación en el fallo Ramírez de la madre que necesitaba adecuar su trabajo para poder conciliar el cuidado, una realidad histórica de muchas de las mamás que tienen un integrante con discapacidad, ¿sí? Y digo un integrante porque no necesariamente a veces es un hijo o una hija, muchas de las veces es una tía, un tío, una prima, y sabemos que son las madres quienes terminan haciéndose cargo de esas situaciones de cuidado. Como aparece
esa situación de cuidado de esa mamá en relación a sus obligaciones laborales. ¿Puede la madre pedir un ajuste razonable, mucho más en este contexto donde la virtualidad sabemos que facilita algunas cuestiones laborales? ¿Es posible eso? Bueno, esto me parece que nos da la pauta de desde qué lugar también podemos pensarlo. El fallo Coleman, entonces, de un antecedente de la Unión Europea, lo que sucedía era una discriminación indirecta por negar ajustes a una persona cuya relación es esencial con una persona con discapacidad, madre e hija. Esa era la familia. Aparecen otros fallos interesantes. En el caso era una persona con diabetes, de acuerdo a la normativa suiza, no podía cumplir con el servicio militar obligatorio, pero esta persona sí quería hacerlo con una adecuación específica. Se le hace lugar al planteo. Hay otros planteos similares con distintas cuestiones. El tema de la obesidad y hasta dónde aparece esto como enfermedad o como imposibilidad de realizar algunas tareas en el ámbito laboral y la necesidad de tener que adecuarlo. No voy a especificar en términos más concretos, pero sí hacer esa breve referencia donde aparece esta relación enfermedad-discapacidad o no, cuándo es la discapacidad una enfermedad, cuándo la enfermedad se relaciona con la discapacidad, muchas cuestiones que son interesantes para quizás otra charla. Nuevamente, el tema de los ajustes acá en relación al género, un antecedente de la Unión Europea que uno por ahí hoy lo puede visualizar con más claridad. En el año 2012, una mujer tuvo un hijo mediante subrogation uterina, no podía llevar a término el embarazo ella misma, solicitó la licencia por maternidad, que le fue denegada. El Tribunal de Justicia Europeo que dijo discriminación por razón de género o de discapacidad, y acá la discapacidad en términos de la infertilidad, ¿sí? Algo que Artavia Murillo, el fallo de Artavia Murillo de la Corte Interamericana menciona en breves párrafos, pero no profundiza. El Tribunal de Justicia Europeo hace alguna referencia a esto. Hoy uno, desde una perspectiva de género, puede considerar que esa licencia me parece que tiene toda la razón de ser y sería indiscutible. Pero esto hace 10 años atrás estaba en desarrollo. Siempre en estos casos es la figura del ajuste razonable, cómo ajustar a las necesidades razonables de una persona en particular una situación que quedó afuera desde la proyección general, ¿sí? El ajuste razonable, ahora vamos a ver, la conceptualización tiene que ver con la adecuación de un caso concreto, ¿sí? Aquello que no logramos prever en el diseño universal, ¿sí? Pero yo en general trato de comenzar por la jurisprudencia, que es la que a veces nos da casos concretos para empezar a imaginarlo y después conceptualizarlo. Hay otra jurisprudencia interesante en los Países Bajos, la jurisprudencia alemana también, irlandesa, donde el tema de la adecuación de tareas en los trabajos. Y acá aparece en los Países Bajos estudiante con dislexia, escuela de enfermería que le denegó un tipo de prueba alternativo. Y acá empieza a aparecer en este desarrollo es qué tenemos que probar nosotros como sujeto obligado para decir que lo que nos piden tiene un costo excesivo. Es razonable, quizás, para la persona que lo pide, pero a nosotros nos impone un costo que no podemos, no solamente en términos económicos, sino el costo puede ser desde cualquier punto de vista. Entonces, el sujeto, la persona obligada que quiera desentenderse de la realización de ese ajuste razonable tiene que demostrar, vamos a ver, que hay una carga indebida, ¿sí? O por lo menos tiene que demostrar que todas las posibilidades que propuso resultan insuficientes y la única o algunas que les quedan resultan de un costo inaccesible, ¿sí? Habrá otras en el cual es imposible de suplir porque el progreso tecnológico en el caso o de cualquier índole no ha alcanzado, ¿sí? Y acá seguimos llegando a alguna jurisprudencia europea y aparece alguna cuestión, estamos viendo cómo en las distintas provincias se va alcanzando el desarrollo de los juicios por jurado, pero no imaginamos en el juicio por jurado una persona con discapacidad. ¿Sí? No es fácil de imaginar, como no es fácil de imaginar en el ámbito laboral, como no es fácil de imaginar una persona con discapacidad que utilice una técnica de reproducción humana asistida, ¿sí? Son situaciones en las que todavía no hemos logrado
es una sensación que tengo y lo expreso de este modo. No logramos visualizarlo, visualizar todas esas cuestiones respecto a una persona en situación de discapacidad. El comité recibe una cuestión que tenía que ver con una mujer que nació sorda, utilizaba la lengua de señas australiana y es elegida en alguna oportunidad para conformar un jurado, ¿sí?, en Australia. Cuando advierten que esta persona necesitaba de una persona que interprete la lengua de señas, bueno, el fiscal evidentemente le dice, bueno, mire, desentiéndase, la verdad es que para qué la vamos a molestar, es más sencillo que usted se quede en su casa y elegimos otra persona. Pareciera ser uno que está habituado a comparecer como testigo, que está en el ámbito judicial, dice, bueno, le sacaron una obligación de encima. Y en realidad no. Justamente así como nosotros decimos, oh, hacemos alguna expresión y decimos, uy, qué macana, hoy tengo que ir a trabajar, hay muchas personas que quisieran decirlo en el colectivo de personas en situación de discapacidad. No lo dicen justamente porque han quedado excluidas del ámbito laboral, pero les añoran poder decir alguna vez, oh, no tengo ganas de ir a trabajar, significaría que están trabajando. Y en esta cuestión es justamente las obligaciones cívicas. Esta breve referencia a decir, bueno, yo lo intento contar como un cuento para que sea mucho más digerible y más dinámico esto de esta conversación. Pero evidentemente el fiscal dijo, bueno, le sacamos un peso encima y usted no va a comparecer como jurado. Elegimos otra persona. Evidentemente a JH, como son las siglas que la mencionan, dijo, no, a ver, yo quiero cumplir con el deber cívico de ser jurado. Lo que necesito es que el Estado adecúe las situaciones, todo el contexto, de modo que yo pueda formar parte de ese jurado y después también participar en las deliberaciones como jurado y formar parte, es decir, de todas aquellas personas que van a dar su veredicto. El Estado australiano no cumplió en ese momento con demostrar que había agotado todos los esfuerzos para cumplir con los ajustes razonables. Llega al comité esta cuestión, y el comité obviamente se expide en términos de considerar que lo que había sucedido ahí era justamente una negativa que implicaba una discriminación respecto de la persona en situación de discapacidad, porque no se le habían proporcionado los ajustes razonables necesarios. Entonces decía, al evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas de ajuste, los estados partes deben gozar de cierto margen de apreciación. Sin embargo, dice, los tribunales de los estados partes deben garantizar que esa evaluación se haga de manera minuciosa y objetiva, incluyendo todos los elementos pertinentes, antes de llegar a la conclusión de que las medidas de apoyo constituirían una carga desproporcionada o indebida. Si uno visualiza cuál era el ajuste razonable, era un intérprete. El Estado dice, bueno, lo que pasa es que por la cuestión de la confidencialidad y que ahí solamente pueden ingresar 12 personas y el espacio íntimo, bueno, alcanzaba con hacer algo que era la firma de un documento jurídico, que era firmar justamente ese deber de confidencialidad. Es decir, el intérprete iba a tener que cumplir con las mismas obligaciones que los demás jurados. Lo único que no iba a participar en las deliberaciones. Iba a facilitar la información, en ese caso, para que la señora JH pudiera recibir la información de la manera más adecuada posible y después ella incluso pudiera dar su opinión. ¿Sí? Esto que no se hizo, el comité entendió que había sido justamente una situación discriminatoria. Y acá nos metemos en los ajustes razonables en la esfera penal. Aprovecho de llegar con ese ejemplo y empezamos a verlo en un ámbito donde me parece que uno los puede ver o visualizar, creo, desde 3 dimensiones posibles. Los derechos de la víctima, los derechos del imputado o del condenado, y en este caso, como dijimos, en el juicio por jurados. Los derechos de la víctima, también en el juicio por jurado, todos aquellos ajustes razonables necesarios para tener en cuenta al momento de la víctima cuando pone de manifiesta determinada voluntad, que la información pueda ser recepcionada con el tiempo necesario también, que uno facilite la mejor interpretación posible, ¿sí? Los derechos del imputado y del condenado, acá hay una relación interesante que vamos a hacer con
el tema de salud mental, inimputabilidad, ¿sí? Y en el juicio por jurado, este caso que mencionaba de Australia, pero que en la provincia de Neuquén tuvimos algún antecedente muy parecido, que hay una compañera que está acá que después si tenemos algún espacio para participar, lo puede comentar, que son posibles es decir, uno sabe que en el juicio por jurado cuál es la modalidad para la elección de esos jurados, y la posibilidad de empezar a participarlos en obligaciones cívicas es interesantísima porque justamente forma parte de la inclusión. Entonces, dentro de estas tres dimensiones posibles, la posibilidad de visualizar los ajustes razonables son necesarios, no solamente respecto de los derechos de la víctima, sino también del imputado y del condenado. Hay un fallo en la provincia de Neuquén muy reciente que tenía que ver con un joven que llega al proceso penal, y en la oportunidad de llegar al proceso penal, recién ahí se le facilitaron los audífonos para que él pueda recibir la información y todo lo que significaba estar en un proceso penal. Con un fallo bastante interesante, la doctora Martini ahí, ella dice, bueno, el Estado no puede pretender reintegrar al medio social al imputado cuando no garantizó desde su nacimiento su plena integración en la sociedad. Nunca había tenido acceso a un audífono, tenía como 23 años el joven. Sí lo tuvo cuando el Estado con el poder punitivo se acercó a él por primera vez, ¿no? Entonces, el ajuste que en ese caso entiende, o en términos de normativa, el cambio de normativa es aplicar una normativa diferente, mucho más benévola respecto de este joven, pero la mención me parece que es interesante porque también menciona el fallo, dice los ajustes razonables que el Estado no efectuó oportunamente para propender la inclusión social del joven y su desarrollo integral no deben efectuarse al momento de fijar la pena. Ahí vamos viendo cómo empieza a aparecer toda esta mención de los ajustes razonables, pero creo que en el fallo es en particular hay un entendimiento muy concreto de lo que significa. Por eso terminan aplicando una normativa mucho más benévola. Hay otra cuestión, otro fallo interesante de Salta, caso Cardoso-Zubia, y se logró una solución amistosa de la Defensoría General de la Nación ante una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente una persona en situación de discapacidad a la que no se le facilitaron los ajustes razonables, estuvo detenido más de un año y se advirtió que padecía problemas de salud mental. No había logrado interpretar lo que había sucedido, no solamente cuando le imputaron el delito, sino a lo largo de todo el proceso. La importancia de esto también radica no solamente en la afectación de la dignidad de las personas que quedan en esta situación, sino también en la responsabilidad internacional que asume el Estado en estas situaciones. Tenemos los fallos de la Corte Interamericana Jiménez López, Chinchilla Sandoval, que son situaciones que hacen al derecho penal y los ajustes razonables en el ámbito específico. ¿Qué otros casos tenemos o qué casos tenemos en Latinoamérica en las que empiezan a aparecer algunas referencias específicas de los ajustes razonables? Empiezo a leer por abajo del Power el fallo uno de los primeros fallos de lectura fácil en el año 2013 en México. Eso, si bien hoy el tema del fallo de lectura fácil, en principio uno lo podía ver como un ajuste razonable, hay que empezar a ver si ya no se trata de accesibilidad, que es diferente la accesibilidad al ajuste razonable. La accesibilidad tiene que ver con, o el diseño universal tiene que ver con el diseño para todos, y el ajuste razonable, la adecuación a un caso específico, ¿sí? Y los fallos de lectura fácil, lo que tenemos que también tener en cuenta, hay algunos fallos que se dictan y dicen, bueno, como la persona no tiene lectoescritura, no vamos a dictar un fallo de lectura fácil. ¿Y cómo aparecen los apoyos ahí? Donde a veces la conformación educativa o el nivel educativo es tan bajo que necesita un ajuste también en el fallo, aun cuando no sea la persona a la cual se le restringe la capacidad, ¿sí? Sino que va dirigido el fallo también a la persona de apoyo para que lo pueda leer y se lo lea las veces que quieran. O en el ámbito laboral también, aquellas personas que por ahí tienen un acceso a la educación, un poco, no tienen acceso a la educación y tenemos que ver cómo adecuamos una sentencia laboral para que esa persona la pueda entender. Acá no tiene que ver con una discapacidad, sino con una cuestión cultural, ¿sí?
podemos dictar un fallo de lectura fácil en una sentencia laboral tratando de que esa persona que no tuvo acceso a la educación primaria pueda entenderlo. Bueno, es como para pensarlo también. Me voy a veces un poco por las ramas, discúlpenme, pero me interesa demasiado a veces algún tema. Y volvemos a los fallos o los antecedentes en Latinoamérica. El caso Furlan contra Argentina, el tema del tiempo procesal como un ajuste razonable, ¿no? Si sabemos que los tiempos procesales son lentos, ahora también sabemos que en materia de discapacidad hay algunas cuestiones en adultos mayores, por ejemplo, donde la autonomía y acá la posibilidad de alguna discapacidad es mucho más posible, más cómo aparece el tema del tiempo procesal, la rapidez del proceso respecto de los derechos que se pretende garantizar, ¿sí? En la medida que sabemos que si estamos con un proceso que va a durar eternamente, cómo aparecen los derechos que queremos garantizar de las personas en situación de discapacidad. El fallo Naranjo contra la Universidad de La Matanza, la obligación de realizar ajustes razonables por parte de la universidad pública, el ajuste en el caso particular era el plan educativo. Es un fallo muy interesante donde también se menciona el ajuste razonable y donde quien tiene algún acercamiento a esta temática sabe lo que representa hoy Emiliano Naranjo en el colectivo de personas en situación de discapacidad, ¿no? No solamente respecto de este fallo en sí, sino todo lo que tiene él para conversar en cuanto a estas problemáticas. Pero bueno, fue uno de los primeros fallos por ahí que llegan a la Corte en los cuales se trata esto, y acá vemos como la educación, el ajuste razonable, las personas en situación de discapacidad. El año 2016, fallo en la Ciudad de Buenos Aires, Alan Rodríguez contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también en términos educativos, la adecuación, el tema educativo y la emisión del título secundario, ¿sí? Un joven que había terminado la escuela secundaria, pero se le negaba la emisión del título justamente por razones de discapacidad. ¿Cómo aparece esto? Y el fallo hace mención a los ajustes razonables, a lo que se llama el PPI, que tiene que ver con un aspecto mucho más educativo, y que en la medida que uno pueda ajustar ese plan educativo a las necesidades de la persona en situación de discapacidad, después obviamente tendrá que emitir el título si terminó el secundario, si se le fue adecuado el proceso educativo, ¿sí? Y hay un fallo muy interesante acá, y vamos, es Edwin Rojas contra el Consejo de la Magistratura de Perú. Edwin Rojas es una persona no vidente que inició o se anotó en un concurso del Consejo de la Magistratura en Perú para concursar por un cargo de juez de familia o de fiscal, no recuerdo. Le es negada esa posibilidad, interpone una acción de amparo que finalmente hace lugar. Hoy Edwin Rojas es juez de familia en Perú, no vidente. Obviamente que tiene en su juzgado los ajustes razonables para poder desempeñar su tarea como cualquier otro magistrado o magistrada, ¿sí? Lo interesante acá es que se le pide posteriormente, una vez que se hace lugar a ese fallo, un juicio político a la jueza que hizo lugar al amparo de Edwin Rojas. Empezamos a ver cómo se estigmatiza y cómo se persigue incluso a aquellos que propician o que intentan velar por una mayor igualdad, ¿sí? Finalmente no prosperó, del mismo modo que sí prosperó el amparo. Edwin Rojas se volvió a presentar como a un concurso de la magistratura, se le realizaron los ajustes razonables en el concurso y logró acceder a la magistratura. Hoy se desempeña como juez. ¿Es posible esto? Y sí, es posible. De ahí la importancia de los ajustes razonables, ¿sí? Que a veces los vemos mencionados en las sentencias, pero aplicados al caso concreto tienen que ver con esto. Si cualquiera de nosotros, de los que estamos interviniendo en esta conversación, en cualquiera de nuestros trabajos, que necesitamos visualizar algo, pero también podemos llegar a realizarlo sin poder ver eso, y necesitamos la adecuación tecnológica de alguna situación, bueno, seguramente vamos a querer eso, a quedarnos en nuestra casa sin trabajar. Eso es lo que uno debe pensar también, que esta posibilidad no son situaciones que le pasan a otras personas, forman parte de la vida
y justamente cuando uno debe propiciar la defensa de los derechos humanos, también tiene que pensar que es una garantía para todas las personas, no es de un colectivo minoritario del que nosotros no tenemos nada que ver. Nos relacionamos, formamos partes de esta comunidad por la que tenemos que velar todos. Entonces, esto de los ajustes razonables los tenemos que, cada vez que vemos, o es lo que yo generalmente trato de conversar, ¿no? Cuando vemos una situación, a ver, ¿cómo lo puedo ver esto en términos más cercanos, con mayor inmediatez? Edwin Rojas, juez de familia, yo soy Claudio Alderete, defensor público. Bueno, ¿qué sucedería si yo hoy perdiera la vista? Bueno, yo quisiera seguir siendo defensor público, me gusta lo que hago, me gustaría seguir trabajando. Sí, déjenme a mí por lo menos la posibilidad de decir si me quiero jubilar o no, pero por lo pronto quisiera seguir trabajando con las adecuaciones necesarias, ¿sí? Sabemos hoy que las universidades están recibiendo muchas más personas no videntes y las bibliotecas cuentan con una mayor bibliografía que se les facilita. Esto que hace 20, 30 años atrás era imposible, sabemos que hoy es una realidad en la que tenemos que seguir avanzando. Y esto que menciono del Consejo de la Magistratura del Perú, lo digo porque hay consejos de las magistraturas provinciales que forman parte también de esa esfera del ingreso al ámbito, al trabajo público y de ese 4% que deben cumplir todos los estados, ¿sí? No es que el Consejo de la Magistratura queda fuera, tiene que cumplir también o forma parte de eso, ¿sí? Y tienen que cumplir en los concursos o por lo menos tener en cuenta que la posibilidad que un estudiante ciego se inscriba para concursar como fiscal, como defensor, como juez, habrá que ver y adecuar eventualmente los concursos para esas situaciones específicas. Hay otros fallos interesantes, uno de los más, por ahí seguramente las personas los participantes que están en la provincia de Buenos Aires habrán escuchado el fallo de la Asociación Azul contra PAMI, que tiene que ver con la autonomía de las personas en situación de discapacidad y la cobertura de las obras sociales en el caso de PAMI, ¿sí? Los ajustes razonables al proceso, otro fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el Ministerio de Defensa y que tiene que ver con esto. Ustedes saben que cuando uno tiene un juicio contra el Estado cuando pierde debe presupuestar ese dinero para eventualmente pagar a futuro. En el caso en particular lo que la Corte dijo, bueno, hay que ajustar este procedimiento del presupuesto porque la persona de edad avanzada en situación de discapacidad razonablemente no puede seguir esperando, ¿sí? Esta dispensa de considerar en el presupuesto próximo para después pagar, ¿sí? Hay alguna doctrina que piensa que es una adecuación del procedimiento a las necesidades específicas, en este caso del demandante, que es una persona en situación de discapacidad. El fallo Ramírez, volvemos a algo que ya habíamos conversado, que es discapacidad, maternidad, familia uniparental, género, los cuidados de la mamá y cómo ajustar el ámbito laboral a esas necesidades específicas, ¿sí? Y sin que eso se entienda, a ver, no sé, y si uno lo quiere ver como algo cómodo, sí, pues es algo cómodo para la mamá, para que esa mamá esa vida sea mucho más cómoda y que no termine perdiendo una parte de su capacidad laboral justamente por ese horario de cuidado a los que está dedicando casi toda su vida, ¿sí? Cuando se tratan de madres solas que tienen un hijo, una hija, un adolescente en situación de discapacidad y sabemos el tiempo que insume ese cuidado. Entonces, bueno, acomodar ese trabajo a las necesidades específicas de esa familia, ¿sí? Si uno dice, a ver, sí, es comodidad, hacerle un poco más cómoda la vida a esa persona en el ámbito laboral, cuando sabemos que después en el otro ámbito se encuentra cotidianamente con un montón de dificultades, ¿sí? Porque esas son muchas de las realidades de las personas y de las familias en situación de discapacidad, que sabemos que son desigualdades cotidianas en todos los ámbitos, salud, educación, trabajo, ¿sí? Dicho todo o analizado brevemente toda esta cuestión de la jurisprudencia en términos de
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, cómo se fue replicando en el ámbito latinoamericano. Ahora sí vamos a empezar, porque lo que quería era ver cómo la justicia, la jurisprudencia va tratando esto, y ahora sí quería pasar al concepto del ajuste razonable, ¿qué es? Y cómo se proyecta el ajuste razonable en el ámbito de la salud, el trabajo, la educación, el ocio también, ¿sí? En todos los ámbitos sociales. La Convención dice, como ajuste razonable se debe entender las modificaciones y adaptaciones adecuadas y necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Dos cuestiones acá. La primera es que es una exigencia, entonces, el ajuste razonable es algo que aparece necesariamente en relación al principio de igualdad. Nosotros vamos a utilizar el ajuste razonable para igualar situaciones, ¿sí? Y la otra cuestión o el presupuesto básico es la existencia de una situación discriminatoria. Usamos el ajuste, o vamos a usar el ajuste razonable, la aplicación, porque entendemos que hay una situación que está dejando afuera a alguien, ¿sí? Aunque nosotros hubiéramos intentado prever alguna situación, no imaginamos que iba a quedar afuera alguien, en la aplicación concreta de una norma, de un producto, de algo, sí estamos dejando afuera a alguien. ¿Sí? Diseñamos algo para todos, pero sin darnos cuenta quedó alguien afuera. Esa situación o esa aplicación de la norma en un caso concreto resulta discriminatoria, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar la adecuación, el acomodo razonable para tratar de igualar esa situación que está dejando en desventaja a una persona, ¿sí? Obviamente que esto impone una carga mínima en el sujeto obligado. Y acá, algo que también tenemos que pensar es que carga siempre va a haber, ¿sí? Una carga mínima en el Estado, es decir, porque el costo de proteger los derechos fundamentales y hacer una sociedad mucho más inclusiva, más respetuosa de las minorías, tiene que ver con adecuarnos desde lo actitudinal, desde lo económico, desde lo normativo, desde lo edilicio. Sí, esto impone cargas. Después habrá que ver si la carga llega a un punto que es excesiva, que es indebida, pero una carga mínima hay. ¿Sí? Por eso, cuando sé que hay muchas personas que participan en el ámbito judicial, entonces cuando uno propicia en el ámbito judicial, tiene que saber que también nosotros estamos en un ámbito en el cual se supone que tenemos que defender derechos. Entonces, tiene que haber una concientización mínima y esto de tenemos que asumir una carga mínima cuando hablamos de inclusión, ¿sí? Porque es el costo que el ajuste razonable. Si no asumimos esa carga mínima que hoy decimos como carga, pero que para mí es un derecho, un deber, digo, si no hay carga mínima, hay un costo que lo paga la persona que queda excluida, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Si el ajuste razonable no se aplica, el costo lo va a seguir pagando alguien. Y ese alguien es la persona en situación de discapacidad a la que no se le hace el ajuste razonable. Entonces, ese costo va a ser la exclusión de la educación, de lo laboral, ¿sí? De lo recreativo, de lo educativo, ¿sí? Entonces, costo siempre va a haber. Tenemos que ver si el costo seguimos haciéndoselo pagar a la persona que está excluida, que históricamente fue excluida, o empezamos a hacer que en el caso lo asuma el Estado cuando corresponde, ¿sí? Sabemos, y ahora vamos a seguir avanzando, cuando se deniega el ajuste razonable, lo que sucede es que se genera una situación de discriminación, porque esto lo dice la Convención, y acá es una de las cuestiones, me parece también más interesante. No se trata de una obligación progresiva, ¿sí? El ajuste razonable es una obligación operativa, es decir, pedido el ajuste razonable, hay que hacer lugar, salvo que se demuestre que hay una carga indebida. Para lo que tenemos que demostrar eso. Si no, tenemos el deber de cumplir con el ajuste razonable. De lo contrario, estamos generando una situación de discriminación. Y en esto, si bien me remito a los diversos tratados internacionales que hablan sobre qué significa o el concepto de discriminación, la Convención agrega una cuestión acá,
y que tiene que ver con que en el artículo 2 dice, cuando habla de discriminación por motivo de discapacidad, dice, menciona referencias específicas que se mencionan en otros tratados internacionales, la exclusión o restricción por motivos económico, social, cultural, pero también dice, esto incluye todas las formas de discriminación y entre ellas la denegación de ajustes razonables. La denegación de ajustes razonables implica un acto de discriminación, ¿sí? Cuando no se logró acreditar que la posibilidad de realizar ese ajuste razonable genera una carga indebida o que es imposible por el avance técnico. Imaginemos, a ver, para intentar ser gráfico, un chofer de una línea de colectivos que pueda peticionar que se adecúen los colectivos para seguir desempeñándose como chofer después de haber perdido la vista y posiblemente va a ser imposible, es decir, va a ser imposible de realizar, no hay una adecuación. Sí, ahora, Claudio Alderete, defensor público no vidente, que quiere seguir desempeñándose como defensor público, seguramente voy a requerir de algunos ajustes en mi ámbito laboral. ¿Lo puedo pedir? ¿A quién se lo estoy pidiendo? ¿Al Poder Judicial de la provincia de Neuquén? Sí. ¿Tendrá algún costo económico mínimo, tecnológico? Seguramente sí. ¿Es factible de abonar? No tengo la menor duda. ¿Sí? Hacia mi dignidad también, déjenme seguir trabajando de lo que me gusta. ¿Sí? Y si no, demuéstrenme que hay una carga indebida. ¿Cuál puede llegar a ser el costo? Imaginemos, no, cualquiera de nosotros en lo que estamos trabajando y que necesitemos un ajuste en nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces pensemos que el ajuste razonable aparece siempre en el caso individual. ¿Sí? Siempre es una situación particular que quedó afuera del diseño para todos. En esto uno sugiere siempre a Agustina Palacios, respecto de que nos va a ilustrar sobre diseño universal, accesibilidad, ajustes razonables, los conceptos que ella visualiza en un libro maravilloso, se llama Modelo Social de la Discapacidad, uno lo sugiere siempre, y ahí ella menciona esto de la accesibilidad universal es el lugar al que uno aspira, ¿no es cierto? Para aspirar a la accesibilidad universal tiene diversas estrategias. La primera de ellas es el diseño para todos, ¿sí? O el rediseño de algún edificio, supongamos, que son las estrategias a nivel general para tratar de incluir la mayor cantidad de gente posible en determinada situación en particular. Ahora, cuando en ese diseño para todos dejamos afuera a alguien, ahí aparecen los ajustes razonables. Por eso, cuando ese ajuste razonable es denegado, tenemos que visualizar. Si bien uno lo visualiza a veces, una acción de amparo, sí, está bien, es cierto. Ahora, aun cuando sea a través de una acción de amparo, empezar a conceptualizar esta idea del ajuste razonable también implica visibilizar un colectivo que de ese instituto puede propiciarse un montón de beneficios, ¿sí? Me parece que es visibilizar no solamente el concepto, sino también el instrumento normativo que le da fuerza y que además lo consolida diciendo esto, que la denegación del ajuste razonable es una situación discriminatoria, ¿sí? A menos que se haya demostrado que existe una carga indebida. Porque me parece que uno, precisando este concepto, precisándolo en relación a determinada población, a determinada problemática, visibiliza justamente a esa población. ¿Sí? Me parece que es lo que también resulta interesante. Bueno, seguimos con la conceptualización. Los ajustes razonables están concebidos para ofrecer aseguramientos del derecho a la igualdad en casos particulares donde los mecanismos reforzados no resultan eficaces. Agustina Palacio dice, son aquellas medidas destinadas a adaptar el entorno a las necesidades específicas de ciertas personas que, por diferentes causas, se encuentran en situación especial que no ha podido ser prevista a través del diseño universal. ¿Sí? Esto en la provincia de Neuquén, en un momento se llevaban a cabo concursos para el ingreso de agentes en el ámbito judicial y luego, no me acuerdo si fue en el 2015 o 2016, se fueron adecuando esos concursos, se hizo inicialmente un concurso para personas en situación de discapacidad con los ajustes razonables específicos y hoy se van consolidando algunas situaciones laborales que la verdad es que generan mucha satisfacción saber que es
se abre una puerta no solamente al ámbito laboral, sino a la sociabilización, el tema de la autonomía, el aspecto económico, porque uno cuando habla de un ajuste razonable en ámbito laboral, tiene que visualizar también todo lo que implica la proyección laboral, ¿sí? Que la cotidianidad a veces nos hace perder, pero aquellos que no han accedido a un trabajo formal por primera vez, lo ven como algo lejano, y propiciárselo me parece que en los ámbitos judiciales, en los concursos, me parece que es necesario. No sé si me están escribiendo. Ahí está. Sigo. Se va entendiendo. Si alguien quiere hacer algún comentario, no sé si voy muy rápido, me dicen y vamos. La idea es hacerlo, tenemos 2 horas, tratar de agotar todos los temas, o por lo menos dejarle alguna cuestión que los invite a ustedes a seguir, y a ustedes a seguir leyendo sobre el tema, que es mucho más profundo, ¿no? Es un disparador esta breve charla. Claudio, les digo a los que están presentes que si quieren hacer preguntas pueden levantar la mano y nosotros les habilitamos para que las hagan, o lo pueden hacer a través del chat también. Bueno, nosotros estamos atentos a cualquiera de esas dos cosas. Muy bien. Hasta acá muy bien, yo salí un ratito por cuestiones personales, pero lo que estuve escuchando se entiende. Pero igualmente reitero, los que quieren hacer alguna pregunta lo pueden hacer levantando la mano o por el chat. Bueno, continuamos entonces con esto de cuándo aparece esto del ajuste. Bueno, o cuáles son los elementos jurídicos, ya que seguramente hay muchas abogadas y abogados que, ¿no? Es decir, cómo discernir esta parte, cómo se configura el ajuste razonable en términos jurídicos. Bueno, hay una conducta positiva del sujeto obligado en la necesidad de hacer modificaciones o adaptaciones. Hay algo que hay que cambiar, hay que transformar. En un caso específico de una persona en situación de discapacidad que necesita que se le empiecen a adecuar determinadas situaciones. Esto sucede cuando el diseño universal, aquellas medidas que tienden a la accesibilidad, han dejado afuera a alguien, aún cuando imaginemos que hubiéramos tenido la mejor voluntad para sancionar una normativa y aplicarla, pero después dejamos afuera a alguien. Ahí aparece entonces, bueno, ¿cómo hacemos para tratar ese caso específico y generar las adecuaciones necesarias? Dicho deber no debe suponer una carga indebida. ¿Sí? El tema de la carga indebida acá aparece no solamente en términos económicos, ¿sí? Y la finalidad es facilitar la accesibilidad o la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas que están involucradas, ¿sí? Entonces, para determinar si la carga es excesiva, si bien aparece una parte en el sujeto obligado, si el costo financiero, los recursos económicos de la empresa, la posibilidad de obtener fondos públicos, ¿sí? Eso también tenemos que verlo en función de también los beneficios que genera la realización del ajuste razonable, porque muchas de las veces el ajuste razonable después se constituye como un bien general y como una medida de diseño universal, porque uno después la prevé para futuras situaciones. Entonces, eso que en principio apareció como un ajuste razonable para un caso concreto, después forma un antecedente para considerar en situaciones futuras, ¿sí? Y aparece de algún modo o como una de las medidas posibles para el diseño universal. También para determinar cuando a veces uno le pide a algún ámbito educativo la adecuación de sus planes de estudio, es el costo de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción. Si yo sé que una persona para lograr la inclusión educativa necesita de un ajuste razonable determinado, sea un plan de estudio, una materia, una instalación específica, y de no hacerlo, imposibilito su acceso y ahí está el costo, a la educación. Vamos a ver cómo el costo ahí lo está pagando alguien, lo está pagando la persona que históricamente pagó esos costos, ¿sí? Y que va a seguir excluida. No es que bueno, no hay costo. Sí, el costo se lo seguimos consolidando a la persona en situación de discapacidad. Después,
Entonces, uno de los temas que tenemos que pensar es la consideración entonces que el ajuste es la última o el último elemento de inclusión cuando fallaron todos los anteriores. Es el último recurso, la última estrategia que tenemos para la inclusión. Si nosotros la tratamos con liviandad y dejamos afuera de derechos fundamentales a esa persona que lo está pidiendo, que seguramente lo está pidiendo para su inclusión en ámbitos sustanciales, como son salud, educación, sí, trabajo, no está pidiendo la adecuación seguramente de alguna cuestión que puede suplir de otro modo. Lo estará pidiendo en determinadas esferas sociales que hacen a una mejor calidad de vida. Si nosotros no se lo consideramos al ajuste o lo tratamos con una liviandad absoluta o con un criterio restrictivo, lo dejamos afuera. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si bien acá uno empieza a ver alguna cuestión que puede tratar como cuestiones de accesibilidad, de diseño, de diseño universal, de ajustes razonables, yo traté de considerar algunos temas como para también hacerlo dinámico. Y mencionar el formato de lectura fácil, cómo aparece esto de la relación género y discapacidad, zona rural, las mujeres en situación de discapacidad, cómo el tema de los controles, cuestiones mínimos indispensables que hacen a la salud de la mujer en situación de discapacidad que está en zona rural y que por ahí hay que facilitar, hay que llevar la salud, es decir, los profesionales y no generar a veces determinadas invasiones o situaciones invasivas por parte del Estado, la cuestión del acompañante terapéutico, su cobertura, cómo aparece, en general las obras sociales deniegan esta figura pidiendo determinadas cuestiones y a veces tiene que ver con la adecuación a una situación específica y que hacen a los apoyos de las personas en situación de discapacidad. Si bien no es la idea de hablar los apoyos en términos del proceso de restricción de la capacidad jurídica, ¿qué sucede con la equinoterapia? ¿Cómo se propician todas esas actividades en función de una normativa que muchas veces para llevar a cabo esas actividades nos establece determinados requisitos que son de imposible cumplimiento en algunas sociedades, en algunas ciudades? ¿Sí? Poner en funcionamiento la actividad de equinoterapia implica seguros, instalaciones, ¿sí? Y lo cierto es que en algunos casos específicos hay niños, niñas, adolescentes que requieren de esa actividad y sus familias abonan eso. ¿Cómo aparece esto de la obra social que no lo paga porque no aparece la habilitación, porque no está la normativa? ¿Sí? Tenemos que requerir a la justicia la cobertura a través de eso. ¿Cómo aparece la figura del ajuste razonable en estos términos específicos? ¿Sí? Esto del daño moral ante la denegación del ajuste razonable por discriminación, ¿sí? Y fundamentalmente en todos esos reclamos de salud que hacen las familias en situación de discapacidad, que obligan a judicializar es decir, a las familias, a las personas en situación de discapacidad, un reclamo que se supone que está cubierto en un 100% en general, ¿no es cierto? Tenemos un certificado de discapacidad que brinda amplia cobertura, pero después, paradójicamente, hay que judicializar para el reconocimiento de esos mismos derechos. Entonces, ¿cómo aparece acá? Y cómo el ajuste razonable, no sé si lo tenemos que pensar incluso desde el deber del Estado de tener un activismo judicial mucho más interesante y no tan pasivo. Es decir, se judicializó una situación de una persona en situación de discapacidad por un reclamo que resultaba discriminatorio, que hace, digo, ¿no hay que tener un activismo judicial mucho más intenso? Pero acá aparece, no, esto no está pedido. Digo, ¿cómo aparece esto del daño punitivo, ¿no? Frente a las obras sociales, a las prepagas? ¿No lo podemos visualizar por ahí, esas cuestiones? El tema de la salud, las técnicas de reproducción humana asistida en relación a las personas en situación de discapacidad, ¿sí? La maternidad, la paternidad de las mujeres y hombres con discapacidad, cómo una mujer en situación de discapacidad hoy puede ser mamá, no tiene que ver con la técnica, no tiene que ver solamente con
como una respuesta a la esterilidad, sino también a un montón de cuestiones. Entonces, ¿cómo aparecen esas situaciones ahí? Obviamente hay que informar, hay que brindar una amplia información, asesoramiento, atención sanitaria, pero la posibilidad de formar una familia, el progreso tecnológico, la persona en situación de discapacidad puede acceder a una técnica de reproducción humana asistida, ¿sí? ¿De qué modo? ¿Qué ajustes necesita? ¿Sí? El derecho a decidir que se respete, cuando hablamos de esto del acceso a la información y educación sobre la reproducción, cómo inciden estas cuestiones, ¿no? La aplicación de los ajustes razonables en los derechos sustantivos. En el ámbito del trabajo, creo que mencioné bastante esto del trabajo. Si bien uno siempre tiene la referencia a esto del 4% en las administraciones públicas, sabemos que no se cumple. Sabemos que del mismo modo que no se cumple, hay muchas personas que están propiciando ese cumplimiento, ¿sí? Y acá me refiero a esto también de la reserva de un cupo del 4% de la totalidad de la planta del personal. Por eso mencionaba esto de los consejos de las magistraturas. Forman parte del ámbito público también, ¿sí? No son compartimentos estancos que no tienen nada que ver con la cuestión laboral de las personas en situación de discapacidad. Por eso me parece que hay que seguir insistiendo en esos espacios, visualizando también de que hay alumnas y alumnas que estudian en la Facultad de Derecho y que también ven la posibilidad del ingreso al ámbito judicial como una salida laboral, ¿sí? Y los ámbitos judiciales tienen que tener las adecuaciones necesarias. En algunos casos habrá que solicitar concursos específicos, hasta después diseñar concursos con un diseño universal que pueda facilitar la participación de todos aquellos graduados que quieran participar en igualdad de condiciones que los demás. Habrá que adecuar los tiempos de los concursos, los modos en que se realizan, sí, pero no es nada imposible. ¿Alguien hablaba? Sí, yo. Hay una pregunta, en realidad tenemos dos preguntas en el chat. Te las hago ahora porque me parece que si no vas a avanzar en otro sentido y cuando mucho vos me decís si la vas a desarrollar más adelante. María Daniela Carrera pregunta si vos podés exponer respecto de la distinción entre ajuste razonable y ajuste de procedimiento sin la necesidad de la razonabilidad respecto al procedimiento. Esa es la primera pregunta. Sí. Bueno, está bien la pregunta de María Daniela, una compañera, amiga acá de Neuquén también. Sí, en esto me parece interesante, la convención habla de los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento. Intentaré ser breve, porque es cierto que las 2 horas no alcanzan para esto. El ajuste de procedimiento para todos aquellos que estamos participando acá y que forman parte del ámbito judicial, tener en cuenta que el ajuste de procedimiento no tiene carga indebida. Nosotros tenemos el deber de realizar el ajuste de procedimiento, porque de lo contrario dejamos afuera del acceso a la justicia a alguien, ¿sí? Esa es por ahí una de las distinciones fundamentales. Si no realizamos un ajuste de procedimiento, no se trata acá de un costo, sino que dejamos afuera a alguien del acceso a la justicia, ¿sí? El ajuste razonable en la aplicación, por ejemplo, del ámbito laboral, bueno, si la posibilidad de no realizar un ajuste razonable en el ámbito laboral podría dejar afuera o imposibilitar la realización laboral de alguna tarea. Ahora, en el ámbito judicial, el ajuste de procedimiento, no me acuerdo si es la observación número 6 del comité, que hace la distinción también cuando habla de discriminación e igualdad, y que tiene que ver con eso. El ajuste de procedimiento garantiza también el acceso a la justicia. Digo, si nosotros denegamos un ajuste de procedimiento, que pueden ser diversos, lo que estamos dejando afuera es del acceso a una persona de un derecho fundamental, ¿sí? No tenemos otra manera de suplir eso. ¿Se entiende? Creo que Daniela, me parece que iba por ahí. Esa es la distinción sustancial, me parece, entre el ajuste razonable, que tenemos la posibilidad de decir, no, nos está imponiendo una carga excesiva, a diferencia de el ajuste de procedimiento, ¿sí? Que impone, y mencionemos en el caso de la judicatura, la obligación de cumplir con determinados
ajustes en un procedimiento de modo de garantizar el acceso al otro en igualdad de condiciones, ¿sí? Si no, lo dejamos afuera de algo fundamental. Cualquiera de nosotros que estamos en un procedimiento, que trabajamos en este ámbito, sabemos la importancia de eso, ¿sí? Es innegable. Creo que está bien contestada la pregunta porque ahí la propia interesada, María Daniela, pone que sí, con signos de admiración. Así que. Y la segunda pregunta que te hacían es de una de las asesoras de acá de Necochea, la doctora Tambusi, Corani Tambusi, que pregunta si el ajuste debe pensarse desde el inicio de la intervención o ante la frustración, vulneración. Sí, qué buena la pregunta, porque la verdad es que la pregunta parte del sentido común. Sí, ¿para qué vamos a judicializar algo que podemos conversar? Y es esto lo que en Canadá se llamaba la concertación de los ajustes razonables, es decir, tenemos que primero tratar de dialogar a ver qué necesitamos ante la denegación y bueno, llegaremos a un momento en que habrá que judicializar. Ahora, siempre en esto tenemos que tener en cuenta el sujeto interesado. Si nosotros no le damos participación y suponemos que necesita tal cosa, le vamos a pifiar de un modo extraordinario, ¿sí? Porque estamos suponiendo en lugar de él. Por eso, hace un momento atrás mencionaba esto del diálogo y el hecho de que participen las personas que están involucradas. En el fallo Asociación Azul contra PAMI, hay 2 o 3 dimensiones de análisis de ese fallo, y uno tiene que ver con la participación de las personas que justamente propician el acompañante ahí y es participar en un proceso judicial a las personas que tienen un interés concreto y que nos den su opinión sobre el caso específico, qué es lo que necesitan, ¿sí? Para no justamente opinar desde un saber que nos excede y que nos da alguna autonomía en un ámbito determinado, pero no en otros. Pero por ejemplo, ya imaginando en un proceso judicial y en general en los procesos de restricción a la capacidad jurídica, donde se mencionan muchos en la sentencia, por supuesto es que yo he cometido los errores también, la verdad que en eso lo puedo hoy decir y trato todo el tiempo de corregirme, de uno ingresa una demanda y dice, bueno, que se realicen los ajustes razonables, y no sabemos qué es, porque no le preguntamos también a la persona y lo que tenemos que saber es, a ver, cuál es si necesitas un ajuste razonable en tal o cual cuestión, ¿cuál podría ser? En el caso, utilizo un ejemplo que me ha servido mucho, en algunos procesos de restricción a la capacidad jurídica donde se ha intentado el manejo de pequeñas sumas de dinero y que el banco abonaba. Bueno, ya nos metimos en el proceso, estamos bailando en el proceso judicial, lo podíamos haber hecho, si lo pensamos, lo podíamos haber hecho como extrajudicialmente, pero le podemos pedir al banco, por ejemplo, que realice un ajuste acá para que se le abone una suma de dinero por semana en vez de toda una suma mensual, para que lo pueda administrar, para que genere alguna rutina, ¿sí? Esto si lo vemos por fuera del proceso judicial decimos, y bueno, como consumidor también lo puede pedir. Si el banco, cualquiera de nosotros va y tiene un límite de 15.000 pesos, si quiere sacar en el día, lo pone el límite lo pone el banco, porque yo no le puedo decir que me limite a un retiro, tengo que administrar, en muchas de las veces son realidades que vemos cotidianamente, 22.000 pesos mensuales, bueno, quiero administrar 5.500 por semana, que me facilite el banco, porque a mí me va empoderando el manejo de ese dinero, sin necesidad de tener que hacer un proceso judicial. Ahí vemos cómo, ¿para qué voy a iniciar un proceso de restricción a la capacidad jurídica si lo puedo hacer extrajudicialmente pidiéndole al banco, específicamente como consumidor, que realice un ajuste razonable en su sistema, de modo que yo pueda obtener un beneficio, que es administrar el dinero con mayor tranquilidad, ¿sí? Voy conociendo el manejo de ese dinero, qué puedo gastar. No sé si va por ahí también esto, pero por supuesto que implica también un tiempo que a veces uno reconoce que en determinados ámbitos laborales se nos va rápido, no lo tenemos y hay situaciones que si le dedicáramos más tiempo tendríamos un montón de posibilidades, ¿no? No sé si fue por ahí la respuesta a la pregunta. Creo compañera. que sí, creo que sí.
Ahí te está Pero creo, contestando así, que sí, muy interesante. Y sí, por ahí era la pregunta. Dicen, gracias. pero sí tenemos que nosotros, si estamos patrocinando a alguien, proponer el ajuste razonable, porque se supone que tenemos el conocimiento con... Después hay una cuestión, a ver, y más que como lo hago como comentario y también se los dejo abierto, muchas de las veces nosotros el apoyo jurídico que muchas de las personas que estamos acá le damos a muchas familias, a muchas personas en situación de discapacidad, ¿sí? Que ya digo, nos constituimos como apoyos. eh, Cualquiera de nosotros dice, no, voy a ver a mi abogado, a mi abogada que me va a asesorar en tal o cual tema, yo no conozco derecho tributario y tengo que pagar impuestos. Bueno, nosotros asesoramos en esto, la distinción, ¿no? En apoyos y ajustes razonables, no es lo mismo, pero bueno, un breve comentario quería. Uno necesariamente ingresa en el proceso de restricción a la capacidad jurídica cuando habla de estos temas, pero en esos procesos sí tener en cuenta que hay que tratar de proponer. Lo que pasa es que a veces no nos damos el tiempo. Si nos diéramos más el tiempo, incluso nos daríamos cuenta que a veces muchos procesos esos ajustes razonables se pueden concertar por afuera, en lugar de pedírselo al juez. ¿Sí? En el caso, eh, ayúdenme a pensar también, ¿no? Visualicemos esto desde el punto de vista del consumidor, ¿no? En las cuestiones, en la administración del dinero de alguien que con su familia estén de acuerdo en percibir ese dinero de modo parcializado y le puede facilitar un mejor manejo de ese dinero. ¿Vale la pena, digo, entre las dos alternativas, judicializar un proceso con la invasión que implica un proceso judicial, que concertarlo extrajudicialmente con la entidad bancaria? Y el banco, los bancos en general nos van a decir que no en la primera. A mí me han dicho que no. Y después digo, ¿por qué no? Porque el sistema no lo permite, generalmente dicen, ¿no? El sistema después lo permite cuando uno le manda un oficio y cuando los amenaza con alguna denuncia, ¿no? Después ahí el sistema le empieza a permitir cosas, porque no se sostienen esas respuestas. De que el sistema no permite. No. A ver, si nos limitan, ¿por qué nosotros no podemos, si queremos, en esto es también concertar, ver cómo apoyamos a una familia para no hacer un proceso jurídico, pero sí poder realizar un ajuste razonable en determinados ámbitos que les resulta conveniente, ¿sí? Me parece, lo comento también un poco como algunas experiencias que he tenido y que me han resultado válidas en la cotidianidad de esas familias, ¿sí? Estoy viendo la hora, entonces voy adelantando un poco. Bueno, obviamente las medidas de igualación positiva, conocidas como medidas de acción positiva, no son lo mismo que los ajustes razonables, pero las menciono igual, que tienen que ver con los cupos. Si bien hay países y hay legislación que no contempla esto, propician de algún modo a una mayor inclusión. Aún también aquellos que la contemplan sabemos, como en la Argentina, que no se cumplen. Y de eso se trata también estos espacios, ¿no? De tratar de sensibilizar y concientizar en algunos temas para que se empiecen a cumplir. Esto del cupo del 4% eh, respecto del colectivo de personas en situación de discapacidad. Eh, las acciones positivas en favor de las personas con discapacidad no serían legítimas, obviamente, si se producen en un ámbito en que las personas con discapacidad no se encuentren en situación de desventaja. Si uno piensa un poco, sabemos que es una opinión muy personal, pero en general en cualquier esfera social las personas y las familias en situación de discapacidad se encuentran en desventaja, ¿no? Pensemos en el trabajo, están en desventaja, en la educación, están en desventaja, con la obra social, en la salud, en desventaja. Sí, no hay. Cada vez que uno visualiza eso, sabemos que la familia y las personas tienen que estar saltando obstáculos constantemente día a día para tratar de reclamar aquello que les corresponde. Entonces, propiciar las acciones positivas en esos ámbitos es tratar de igualarlas, no es que que supone una situación en la que diferente. Acá un breve ejemplo de las medidas de acción positiva en el ámbito universitario. En el ámbito universitario, una medida de accesibilidad es la supresión de todas las barreras físicas para permitir el acceso al aula. Ampliar el tiempo en el examen según las particularidades de una persona con discapacidad según un ajuste razonable, ¿sí? Y la exención de tasas académicas respecto a las personas con discapacidad, una medida de acción positiva. Ahí vemos como distintas estrategias para alcanzar
una mayor accesibilidad. Se está yendo el tiempo, pongo alguna imagen que no tiene, la utilizo como una imagen gráfica, que es un niño que se va a cortar el pelo, y es lo que debemos hacer actitudinalmente en el ámbito judicial. Sí, sé que muchas de las personas que están participando forman parte del ámbito judicial. Si nosotros lográramos esa actitud en el ámbito judicial, estaríamos en otra situación. De eso se trata, ¿sí? Y cuando me refiero a esto, ahí es eficaz. El peluquero adecúa su conducta y cumple con la finalidad. Yo imagino esto y pienso a veces en las audiencias de los procesos de restricción a la capacidad jurídica que están pensadas para empezar a lograr esa o que están pensadas para visibilizar, para lograr esa inmediatez, garantizar derecho con la persona involucrada, pero no hay nada, no están pensadas para infantilizar una situación, ¿sí? Que es algo que uno advierte en la experiencia y cómo se fueron dando, porque se utilizan y digo, la audiencia, eso no significa infantilizar a la persona que viene. Es una persona en situación de discapacidad a la que se van a restringir los derechos, no hay que infantilizarla, ¿sí? Lejos, entonces, menciono esto de lo actitudinal porque si bien pareciera ser que en lo formal, bueno, se cumple con la visita, se va al domicilio o se vino la persona al juzgado, lo atendimos, sí, pero en lo actitudinal, ¿cómo fue? Seguimos infantilizando, no logramos todavía realizar todas esas cuestiones desde lo actitudinal, desde lo formal, desde lo normativo, vamos cumpliendo algunas cuestiones, de lo actitudinal nos falta. Por eso digo, pongo este ejemplo de actitudinal acá, porque es eso lo que a veces en el ámbito judicial necesitamos. No se trata de cumplir con una norma del Código Civil, de decir, ya tuve la entrevista personal. Bueno, ¿y cómo la tuviste esa entrevista personal? Porque acá aparece una cuestión actitudinal que es sustancial. Depende cómo la tuviste y cómo la vas a seguir teniendo de acá a futuro. Vamos a ver cuál es tu mirada respecto de ese colectivo. Si estamos cumpliendo con esta perspectiva en discapacidad o seguimos consolidando estereotipos como es infantilizar a aquellas personas que están en esa situación, ¿sí? Porque infantilizarla es consolidar esos estereotipos. Cumplimos con la audiencia no me acuerdo si es el 35, yo no me acuerdo de memoria los artículos del código, como algunas personas que sí pero digo, si vamos a cumplir con ese artículo y lo traemos, o vamos al domicilio y hicimos un ajuste razonable y fuimos al domicilio y cumplimos, ¿y cómo fue esa entrevista en el domicilio? ¿Cómo lo trataste como a un niño, como una niña? ¿O le brindaste toda la información a la familia, pudiste conversar, pudiste hacerlo sentir cómodo, o lo invadiste como ámbito judicial? Se trata de eso también. La entrevista personal es para acercar la justicia a las personas también, pero no justamente para seguir invadiéndolos y consolidando estereotipos como es la infantilización de las personas en situación de discapacidad. Yo a veces me voy un poco por las ramas, porque empiezo con un tema y me voy con otro, pero es algo que me parece que las personas que estamos compartiendo este espacio participamos a veces de esas audiencias y tiene que ver con esto, ¿sí? Ser cuidadosos en eso, de no seguir replicando prácticas que se supone que tenemos que ir derribando. Uso imágenes que tienen que ver con la adecuación en el ocio, lo laboral, lo educativo. Esto ha quedado en desuso poco, pero bueno, tiene que ver con el modo en que uno va realizando esos ajustes. Estas imágenes hacen también al tiempo libre y que tiene que ver con eso, ¿sí? Y que es posible y es bueno propiciarlo. Y un poco como para ir cerrando ya, y si me parece que sería interesante poder conversar, aquellos que quieran dar una opinión, comentar alguna experiencia, siempre viene bien y es enriquecedor. Esto un poco como para terminar, digo, la institución de los ajustes razonables es el último recurso que tenemos para incluir a alguien, ¿sí? Cuando estamos hablando de un ajuste razonable, un caso específico, es porque no encontramos otra cosa. Si lo dejamos afuera de eso, lo dejamos afuera seguramente de derechos fundamentales, como mencionábamos, lo educativo, ¿sí? El ámbito de aplicación de los ajustes son todas las esferas de la vida, no solo en el ámbito laboral o educativo. Después
Otra cuestión será cuándo judicializamos alguna cuestión. Pero si no la judicializamos, mucho mejor, porque significa que logramos un diálogo con la persona interesada y que pudimos cumplir con aquello que necesitaba adecuarse, ¿sí? Las barreras actitudinales también requieren medidas de acción positivas, ¿sí? Bueno, esto ser claros no significa infantilizar las audiencias judiciales. Ser claros tiene que ver con esto de la accesibilidad, pero ser claros no significa hablar como un niño a un adulto. Sí, eso me parece que es tratar de ver esa diferencia sutil. El ámbito de aplicación de los acomodos razonables o de los ajustes debe incluir también a personas que no tengan una discapacidad, evitando la discriminación por asociación. En esto, para mí es una cuestión muy interesante, que es las mamás que son únicas cuidadoras de sus hijos, de sus hijas, de adultos con discapacidad, de cualquier familiar en situación, y que por ahí necesite la adecuación en el ámbito laboral. Se puede pedir, ¿qué pasa si se niega? ¿Sí? Es algo transversal, género, discapacidad, ¿sí? Y sabemos que esto sucede, y también es empezar a ponerlo de manifiesto, informar también a esas mamás que es posible esto, que es posible pedirlo. Hay todavía montones de prejuicios en base a esto, pero bueno, es animarse a informar, es informar y animarse en aquellos casos que sea posible a hacerlo. Evaluar el costo que lleva la denegación del ajuste en términos de falta de inclusión o de segregación y las consecuencias sociales de ello. Cuando nosotros negamos un ajuste razonable, además del costo individual, también seguimos consolidando, seguimos diciendo que para esos casos no tenemos alguna solución. Entonces, siempre el ajuste razonable se trata de la mejor imaginación posible que tengamos para resolver un caso específico, ¿sí? Se trata un poco de imaginar. En los procesos judiciales también se trata de imaginar. Yo cuento hace poco una compañera de Cutralcó, una trabajadora social, y de visualizar inicialmente un régimen de visita con un adulto mayor, con discapacidad, porque la madre quiso iniciar un régimen de visita y que uno veía que eso podía ser cuestionado desde diversos lugares, incluso desde la predisposición de la persona a la que quería visitar, fue, bueno, a ver, están los dos comenzando un proceso educativo, estaban empezando a alfabetizarse. Digo, ¿por qué no comenzamos con unas cartas y nos propiciamos como facilitadores de ese encuentro, de esa comunicación? Va a ser mucho más conveniente que llevarlos a bordo de un proceso judicial que a veces tiene más costos anímicos que beneficios como familia, ¿sí? Entonces, ir buscando a veces alternativas, por supuesto, lleva tiempo, pero bueno, alternativas que busquen acomodar situaciones específicas. Es la imaginación a veces esto de los cajeros automáticos y limitar el manejo del dinero, cómo poder hacerlo, ¿sí? Ante la negativa de un banco, y la primera negativa va a ser los sistemas, bueno, a ver, ¿cuál es la negativa? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la carga indebida? ¿Por qué no querés hacerlo? Si esto es un beneficio para el consumidor, en el caso hay muchos más argumentos, me parece, como consumidor, como categoría, incluso la persona en situación de discapacidad que tiene una caja de ahorro, hasta podríamos analizarla desde el punto de vista de la categoría de los consumidores hipervulnerables. Montones de factores que coinciden para ubicarlo en una situación de tanta desventaja frente a un banco, ¿no? Que le dice que no. Y que nosotros digo, ¿qué crees? ¿Que lo llevemos a un proceso judicial para que te lo diga un juez cuando te lo está pidiendo el propio consumidor que realice una adecuación de su sistema en el caso concreto, que va a traer mejores beneficios para él? Me parece que tiene que ver un poco con eso, que ir buscando alternativas, insistiendo también en aquellas situaciones que salen bien. Y un poco como para terminar, me parece una breve frase que en materia de discapacidad tiene que ver con esto. Sabemos que hay situaciones que ya son conocidas, pero y sabemos que no tenemos certeza hacia dónde vamos en este. Sí sabemos que queremos ahí un lugar de mayor dignidad, del respeto por la dignidad de las personas, lanzarse a lo desconocido desde lo conocido, pero intolerable, ¿sí?
muchas de las situaciones que llegan a las defensorías públicas, que llegan al ámbito judicial, sabemos que son intolerables, que no pueden seguir pasando. De eso se trata también el activismo judicial, y cuando se trata de imponer sanciones a las personas, y en general al Estado, provincial, nacional, a las empresas cuando incumplen respecto de sujetos en condición de vulnerabilidad, como son las personas en situación de discapacidad, las sanciones deben ser ejemplificativas. De eso se trata también, de modo de ir desvirtuando esas conductas que se consolidan y tratan de resolver el caso individual en lugar de prevenir el general, ¿no? Entonces me parece que esta frase de Bela Bartók, que me gusta mucho, trato de utilizarla para tratar de cerrar este espacio. La verdad es que les agradezco que hayan tenido paciencia a todas las personas que están compartiendo este momento. Si alguna quiere participar opinando, diciendo lo que se le dé la gana, puede hacerlo con la mayor libertad posible. Y será, por supuesto, enriquecedor seguramente para todos. Así que muchísimas gracias por este espacio que estuvimos compartiendo. Quedo abierto a la charla. Si tuve alguna dificultad en el habla es porque ando con unos aparatos en la boca y me cuesta hablar en estos días, así que sepan entender esas dificultades. Muchas gracias a Fabián y a todo el equipo ahí del instituto. Quedo abierto a cualquier comentario. Bárbaro, Claudio, excelente, muy claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y lo vamos habilitando, o pruebe habilitar su propio micrófono y aportar lo que considere interesante o hacer alguna pregunta. El espacio está para eso también, como decía Claudio recién. Bueno, la gente es tímida en estas circunstancias. Tenemos que volver a ver, creo que tengo una pregunta. No, agradecimientos. Te leo, muchas gracias, enriquecedora la charla, gracias. Así que la verdad que te agradecemos, ya te agradecimos anticipadamente, Claudio, y ahora nuevamente, después de la charla, la verdad que ayuda a pensar desde otro lugar, como yo te decía antes de que abriéramos, ayuda a pensar desde otro lugar, a sensibilizarse con estas cuestiones, a tratar de ponerse los anteojos de ver bien a las personas, a ver la esencia de las personas. Así que gracias y ojalá que esta sea la primera de una serie de charlas y de reuniones en dirección a que las personas con discapacidad sean más reconocidas, encuentren sus espacios y puedan desarrollarse. Bueno, o sea, muchísimas gracias. Agradecimientos mientras vamos charlando. Sí, no, lo que uno trata de hacer con esto es justamente eso, y tratar de acercar algunos comentarios para que después cada uno vaya indagando y vaya repensando en su familia, en sus espacios de trabajo, cuestiones que a veces se hablan poco, pero que todos pensamos, y animarnos también a preguntar. Implica a veces la puerta de entrada para ir derribando prejuicios, porque a veces no preguntamos y seguimos pensando situaciones y no preguntamos por vergüenza, y sabemos que preguntando vamos a ir, así que hay que animarse a preguntar cualquier cuestión. Así fui yo animándome a conversar sobre estas temáticas, involucrándome de a poco en temas que me interesaban y en los que seguramente muchas de las veces meto la pata, me equivoco, pero siempre con el afán de ir aprendiendo y ser lo más respetuoso con aquellos colectivos que siempre están en desventaja. Históricamente, las personas en situación de discapacidad y su familia estuvieron en desventaja y siguen estándola. De ahí que la tarea nuestra sea justamente tratar de terminar con esa desventaja tan histórica, ¿no? que está consolidada. Así es. Bueno, te dejo un abrazo grande, virtual. Ojalá que pronto se reúna en un abrazo real y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, nos estaremos viendo seguramente en breve. Un gran abrazo, saludos a todos. Gracias a todos por la presencia, la colaboración y la participación. Hasta luego, hasta la próxima.